Perfecto. Pues muy buenas Claro que tardes, sí. un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se enlazan como todos los lunes a esto que son los seminarios permanentes de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrett, les manda un cordial saludo a todas las personas que se están enlazando en este momento a través de la plataforma Zoom, pero también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociodigitales de cada uno de los programas de posgrado de nuestra Facultad de Comunicación, en particular del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, donde hoy vamos a tener el gusto de platicar con los expertos del mundo de la comunicación organizacional, particularmente sobre un tema por demás interesante. Vamos a tener el gusto y el honor de presentar, tenemos aquí la primicia también, gracias a nuestros colegas de la Universidad de Anáhuac Querétaro, que el día de hoy nos están acompañando, de presentar este libro, Comunicación Organizacional, precisamente para la comunicación organizacional para el siglo XXI, que es el nombre que tiene el texto que estamos presentando. Y digo la primicia porque también sé que nuestros colegas están ahorita en estos momentos en la FIL, justo para presentar el libro, entonces nos han dado también el apoyo y el gusto de poderlo presentar aquí en la Universidad de Anáhuac, en nuestro campus norte, a través de estas plataformas sociodigitales. Y yo les agradezco muchísimo a Mónica Hurtado, directora de la Facultad de Comunicación allá en nuestro campus Querétaro de la universidad. Muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación para estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por invitarnos, sobre todo para poder darnos voz sobre este libro que estamos presentando, en el cual ustedes también participaron. Muchas gracias. No, al contrario, Mónica, y bueno, pues como decíamos, también es un gusto poder tener esta vinculación con nuestra universidad hermana, también a través de sus profesores investigadores, como es el caso de Gabriel Alejandro Medina, a quien yo le agradezco también mucho que esté el día de hoy aquí con nosotros. Gabriel, qué gusto saludarte. Jorge, muchas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que presentamos el libro fuera de la Universidad de Anáhuac, Querétaro. Entonces, bueno, nos da mucho gusto que sea con ustedes, nuestros hermanos mayores, por así decirlo, de la red, con experiencia, con todos los años haciendo investigación. Entonces, encantados. No, al contrario, Gabriel, y también pues me es un gusto presentar a la doctora Cristina Barroso, además de querida compañera y colega de doctorado, pues es también una de las autoras de este texto en el cual pues estaremos dialogando, y además quien hizo posible que pudiéramos estar el día de hoy aquí platicando los tres. Es una pena que no nos pudiera acompañar la doctora Eloa Leiva Baciela, quien coordinó el libro. Sabemos que tuvo una situación ahí personal por la cual no puede estar el día de hoy, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Elba Leiva, y le agradecemos muchísimo a Cristina que haya hecho todas las gestiones para que pudiéramos tener el día de hoy la presentación del libro. Cristina. No, Jorge, todo mi agradecimiento por tu apoyo y a tu coordinación también para que esto fuera posible, igual para Moni y para Gabriel, que sin ellos también esto no sería posible, gracias a su confianza y a su apoyo. No, al contrario, y bueno, pues yo solamente ahorita voy a dar una gran introducción sobre el texto que hoy nos vienen a presentar. Mónica Hurtado, directora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac Querétaro, nos va a apoyar como moderadora de este panel que vamos a tener a Gabriel y a Cristina, y bueno, pues agradecemos a las personas que se han ido sumando al espacio para poder dialogar con nosotros. En unos minutos más vamos a abrir también la sesión de preguntas y respuestas para que vayan preguntando y generando también sus dudas, inquietudes que tengan alrededor del texto. Pero sobre todo, lo que nos parece muy relevante y por lo cual nos parecía pertinente en este espacio donde generalmente hablamos de comunicación y mercadotecnia estratégica, hacer la presentación de este texto, sobre todo porque en él tenemos la posibilidad de conjuntar una perspectiva integral tanto del campo de estudio de la comunicación organizacional como del tema de la praxis. Muchas veces, como sabemos, el tema de la comunicación organizacional en términos de las perspectivas teóricas, pues tienen una revisión ya sea desde las áreas administrativas, desde la gestión, algunos se van a la sociología de las organizaciones, y este texto en lo personal, desde que nos hicieron la invitación para revisar el texto y poder contribuir con ellos en el dictamen, a mí me pareció sumamente relevante, sobre todo cómo nos llevan
Por un lado, en una perspectiva histórica hacia la evolución de los estudios organizacionales y cómo se va conjuntando en esta revisión, vamos a decirles, tanto historiográfica como también analítica y crítica, los grandes desafíos que se van presentando hoy para las organizaciones en el siglo XXI. Quienes crecimos y nos desarrollamos en la era de las grandes organizaciones, corporaciones, pues tenemos, vamos a decirles, como una lógica todavía incluso hasta de estructuras jerárquicas, lineales, profundamente organizadas, estructuradas, con componentes, vamos a decirles, en términos estructurales, casi de una lógica que primó durante mucho tiempo en la era industrial y que cuando se llegó a la era de la información y se dieron giros y vuelcos también un poco más hacia capitales simbólicos dentro de las organizaciones, pues teníamos una idea particular de lo que esto implicaba. Sin embargo, desde que ingresamos en la era de las computadoras, en la era de las .com, del desarrollo de Internet, pues nos ha tocado ver cómo las organizaciones han sufrido también una transformación radical, casi incluso en algunas de ellas desapareciendo muchas de las estructuras tradicionales como las conocíamos, y hoy pues prácticamente se vuelven casi islas de producción donde el director general puede estar en Atlanta, el equipo de marketing está en Buenos Aires, la gente que está en Maquila están en Tijuana. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que una organización transnacional o supranacional, hoy día sus headquarters no tienen prácticamente una ubicación geolocalizada, donde hoy incluso muchos de los directores dicen, pues tengo un código postal porque tengo que reportarle a Hacienda como empresa, pero prácticamente mis operaciones se vuelven globales, hace que incluso la toma de decisión dentro de una organización pues se mueva de manera radical, la manera como piensan a los equipos de trabajo, cómo se organizan los flujos de comunicación, cómo se integra la comunicación administrativa, la comunicación creativa, la comunicación masiva, corporativa, mercadológica, las relaciones públicas dentro de este actuar, pues nos lleva a repensar mucho cuál es el rol de las organizaciones, qué perfil se requiere hoy dentro de una organización, no solamente para los distintos puestos de trabajo, sino también para el actuar de los mismos comunicadores. Y esto es parte de lo que el texto revisa en gran profundidad. Quienes se acerquen a este libro, Comunicación Organizacional para el siglo XXI, pues van a tener la posibilidad de revisar capítulos como el de Edith Zúñiga, que ofrece un recorrido histórico desde el pensamiento estratégico, la acción comunicativa y la teoría holística. Van a ver que no solamente es un trabajo de revisión profunda sobre el tema de la comunicación institucional, la integración disciplinar y el cruce que se da entre las relaciones públicas, la mercadotecnia, los modelos empresariales, el management y la publicidad, sino que también se van a ver cómo se reenmarca todo esto dentro de los fenómenos económicos que han ido moviendo tanto el siglo XIX como el siglo XX, y bueno, y qué decir del cambio de las identidades en las corporaciones a partir del tema del siglo XXI y la incursión del DIRCOM como un nuevo paradigma. Están también parte de los trabajos que nos ofrecen ahí algunos colegas, como es el caso de Juliana Reusín, que habla sobre el clima organizacional, ¿no? Donde ofrece ella pues tanto un análisis histórico conceptual de las estructuras de que se dan dentro de este clima, hablando sobre todo de la categoría conceptual, cómo debemos de trabajarla a la luz de los estudios incluso generacionales, ¿no? Tenemos también el texto de nuestra querida doctora Cristina Barroso sobre retos de la cultura organizacional en empresas con entornos multiculturales, para hablarnos de qué hay de estos contextos, tanto de la cultura organizacional, pero en los marcos globales, locales, el tema de la multiculturalidad, cómo puede llegar a incidir directamente a las empresas desde hace prácticamente unos 60, 70 años en sus climas y en sus formas de integrar a los equipos laborales. Está el caso del capítulo de la doctora Elba Leiva, que va a estar ofreciendo precisamente una coartada metodológica para hacer gestión en la cultura de las organizaciones, y bueno, pues esto se va a complementar con pues tanto revisiones teóricas, epistémicas que se hacen en cada uno
los trabajos. También tenemos el texto por ahí de nuestra querida doctora María de la Luz Fernández, que escribe también con Ricardo Prado, dos queridos colegas, muy buenos amigos y cercanos a este programa y a esta facultad de comunicación, ambos también egresados de nuestros doctorados, y bueno, pues ellos hablan acerca del business communication, ¿no? Esta perspectiva organizacional integral que prácticamente se trabaja en esta dinámica muy en el contexto de los países sajones, donde tienen esta visión de la comunicación integral para las organizaciones. Y bueno, pues ellos nos hacen un recorrido desde el paso, desde las empresas 1.0 hasta la lógica de la 4.0 y la integración de toda la comunicación online, la incorporación de temas como responsabilidad social, marketing, el tema de la incorporación también de distintas herramientas como pueden ser los blogs o los blogs también, ¿no? Incluso también en el área de la responsabilidad social, el uso de las redes. Y bueno, Ricardo Prado también pues habla acerca de la narrativa publicitaria, el manejo de medios, el impacto con los consumidores, apoyándose en teorías como la teoría del cultivo, el aprendizaje social de Bandura, la noción del prosumidor. Tenemos por ahí también pues el trabajo de Prado junto con el de María Dolores Lozano Gutiérrez, quien van a estar analizando algunos casos de pymes que se dan en el contexto de ciudades como Puebla, analizando temas como liderazgo, como comunicación integral y comunicación organizacional. Y bueno, sobre todo ahí se puede ver cómo se puede hacer también investigación aplicada para la construcción de casos y evaluar también el tipo de la comunicación y los efectos. Y bueno, y finalmente, si no mal me equivoco, también tenemos el capítulo de Gabriel Medina precisamente para hablarnos sobre la pedagogía comunicacional en las organizaciones, todo bajo la perspectiva de una teoría comunicológica. Él va a estar profundizando en los imaginarios, las competencias de los profesionales, el encuentro que debe darse precisamente entre estas dos áreas del saber, la pedagogía y la comunicación, para explorar la perspectiva comunicacional desde el diálogo y las alteridades. Él nos va a ofrecer esta mirada alterna sobre la sociología organizacional desde la ingeniería en comunicación social, un trabajo donde podemos encontrar también a grandes y queridos colegas como Jesús Galindo y todo el grupo del ICOM, que ha hecho un trabajo extraordinario reflexionando desde esta perspectiva de la ingeniería en comunicación social. Y bueno, creo que ahí hace un gran trabajo Gabriel como representante de esta perspectiva teórica y de análisis. Y bueno, pues para mí es un verdadero honor tenerlos el día de hoy aquí en esta su casa, Mónica, Gabriel, Cristina, para que puedan pues profundizar en gran medida en este gran texto que hoy nos comparten a la comunidad de comunicadores y que seguramente va a resultar de gran interés para todos nuestros seguidores y escuchas que tenemos frecuentemente en este espacio. Así es que, Mónica, sin más, te cedo el micrófono y las cámaras para que tú pues nos puedas reintroducir en este texto y llevarnos a profundidad en colaboración de Cristina y de Gabriel, que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Jorge. Hace algunos años, 2019, se inició a escribir este libro. Y la idea era tener un libro consultivo de valor práctico para la comunicación organizacional, pero sobre todo algo que podríamos estudiar todos los procesos de comunicación organizacionales, como bien lo dijiste, pero que tuviera que ayudarnos en el ejercicio, sobre todo para los que somos los profesionales de la comunicación, pero también todos los alumnos que estaban en formación. ¿Por qué? Porque llegaba un momento en que los alumnos que estaban en formación sentían elevados algunos textos, pero no teníamos a su vez muchos textos prácticos. Y es por eso que les hicieron las invitaciones respectivas que ya mencionaste. Quisiera dar la palabra a Gabriel Alejandro. Gabriel fue uno de los colaboradores, pero aparte fue coordinador del siguiente texto, para que nos explique cómo fue este proceso de selección de escritores y cómo fue que llegó también a la escritura de su capítulo. Gracias, Gabriel. Gracias, Mónica. Jorge. Pues nada, qué gusto compartir, insisto, porque nosotros en la Escuela de Comunicación en la Anáhuac Querétaro estamos estrenándonos como
pues, productores de textos, productores de conocimiento, especializado en nuestra área, en un campo que es muy versátil, que por eso tiene muchas ventajas y muchos desafíos. Entonces, bueno, entusiastas con la idea de compartir esto, porque como dice Moni, las primeras discusiones, las primeras charlas con la doctora Elba Leiva, quien me sumó a este barco, iban en torno a la posibilidad de generar un producto que fuera capaz de adaptarse a las necesidades de gente estudiando licenciatura, pero también posgrados, y también a profesionales fuera de la universidad, ¿no? Evidentemente investigadores y más allá de la Universidad de Anáhuac, de la red. Y el proceso fue, digamos, complejo, porque además se nos atravesó un confinamiento que nos obligó justamente a hacer como una metarreflexión de lo que estaba sucediendo, porque éramos un grupo de autoras y autores organizándose como un equipo, digamos, con un proyecto editorial, atravesados por una crisis sanitaria que era mucho más compleja que una crisis sanitaria, era una crisis humana y de interacción, y al mismo tiempo escribiendo capítulos sobre las formas y los modos en los que las personas allá afuera, en las empresas y en las corporaciones, organizan y gestionan el trabajo, ¿no? Entonces, se puede leer, tal vez no quisimos, por ejemplo, incluir un capítulo sobre pandemia, sobre confinamiento, porque esto es solamente una invitación para escribir más cosas, pero sí se puede leer digamos, entre líneas, esa reflexión de lo que estaba sucediendo con nosotros mismos como equipo, tratando de encontrar ese hilo conductor que fuera teórico y que fuera también práctico, como dice Mónica, al mismo tiempo. Ahorita nos platicará la doctora Cristina de su experiencia. Lo que yo quisiera comentar ahorita un poco para iniciar y para abrir más la discusión es que en nuestro campo habemos pocas personas que estamos familiarizados con la idea de desarrollarnos en la academia, ¿no? Dentro de la gente que queremos hacer comunicación, hay muchos que queremos dedicarnos a la producción audiovisual o a medios, a publicidad, pero somos poquitos los que decidimos hacer esa apuesta por la teoría y por la metodología. Entonces, entendiendo el campo en ese sentido, lo que queríamos también era un libro que permitiera dar cuenta de cómo la teoría está viva, de cómo la teoría está ahí trabajando, no es una discusión etérea, desconectada de la realidad. Y en ese sentido, entonces, la comunicación organizacional es el ejemplo perfecto de cómo se puede hacer teoría o intentar hacer teoría, porque yo me considero todavía muy joven para el ejercicio que muchos autores ya consolidados logran hacer muy bien. Pero cómo se puede intentar hacer teoría que esté conectada con el mundo y que otorgue sentido cuando los estudiantes salen a hacer una tesina, cuando los estudiantes están haciendo algún diagnóstico organizacional. Me he dado cuenta que el libro, para gente de licenciatura, genera ese sentido y evidentemente para personas en posgrado, para los propios investigadores, permite hacer este puente entre esas discusiones epistémicas, metodológicas y el campo en el que están desarrollándose. El recorrido que Jorge ya dio de manera muy minuciosa y siempre muy generosa como suele hacerlo, da cuenta justamente de cómo en sí la comunicación organizacional es también un subcampo o un campo profesional en el que hay especialidades, en el que hay distintos perfiles, por ejemplo, gente que se está dedicando más a cultura organizacional o más a cuestiones estratégicas. En mi caso, por ejemplo, la reflexión que yo hacía por una tradición personal de líneas de investigación es más pedagógica en el sentido de la formación profesional y las habilidades que uno tiene que desarrollar tanto para investigar estos temas como para trabajar en estos campos. Entonces, bueno, esa es una primera reflexión de lo que quiero compartirles, pero me gustaría que Cristina también nos dijera cómo le fue con su capítulo y qué le pareció el proyecto para después hacer un intercambio. ¿Qué te parece, Cris? Vale, muchas gracias, Gabriel. A mí me invitó la doctora Elba
Ya después tuve el gusto de conocerte a ti, Gabriel. En realidad fue una aventura, porque el libro se empezó un poco antes de la pandemia y como bien decía Gabriel, nos llegó la pandemia y eso hizo que todo el proceso eh, pues fuera un poco más lento, ¿no? Y el ritmo también a todos nosotros nos cambió porque tuvimos que migrar de lo físico a irnos a lo virtual con los alumnos y con todo lo que nosotros teníamos que hacer. Fue un reto trabajar bajo esas condiciones, pero creo que el compromiso que todos tuvimos para que saliera el libro nos llevó a donde estamos justamente el día de hoy, ¿no? Creo que el libro es un aporte muy importante para la disciplina, porque algo que normalmente nos piden los alumnos es precisamente tender esos puentes, como bien nos decía Gabriel, entre la teoría y la práctica. Ellos lo que siempre piden a cualquier nivel, sea de licenciatura, maestría o posgrado, ellos quieren ver esa conexión entre lo que se ve en el aula y cómo eso teórico nos puede ayudar a resolver problemas en la realidad. Además, creo que otro punto importante que tiene el libro es que precisamente por tratarse de comunicación organizacional, donde pone un énfasis es en el ser humano. Y creo que es indispensable porque a veces damos por sentado que el ser humano es el que está al centro de estos procesos de comunicación y decimos, ah, sí, bueno, es que ahí está. Pero en realidad no le damos ni la importancia que tiene ni el peso que tiene. Por ejemplo, en mi caso en particular, en mi capítulo Cultura Organizacional, no podríamos hablar de ella si no pusiéramos al centro al individuo. Debe de haber, digamos, una conexión entre la cultura de la organización y la del individuo para que haya una permanencia en la organización. Pero lo que es una realidad es que si no lo tomamos en cuenta a él, la cultura organizacional no va a poder evolucionar porque no es estática. Entonces, si el individuo no está al centro de la cultura y de la comunicación, no va a haber forma de que pueda haber esa evolución. Igual, si estamos hablando de comunicación organizacional, necesitamos poner al individuo en el centro para que el proceso se pueda llevar a cabo. Creo que eso es lo importante del libro, el que nos podemos ir de lo teórico a lo práctico y de que pusimos en el centro de estos procesos al individuo. Te regreso la palabra, Moni. Muchísimas gracias, Cristi. Yo quisiera preguntarles en el proceso de escritura, sobre todo suponiendo y poniendo por encima que era un escrito sumamente pedagógico y que iba a ser leído por diferentes niveles de alumnos o profesionales. ¿Qué tan difícil fue escribir subtextos que suponen que van a ser para personas que tienen desde 18 años, cuando empiezan a estudiar comunicación, hasta para alumnos de posgrado? Gabriel. Gracias, Moni. Pues mira, esa decisión pasa por repensar no tanto el rigor académico, porque creo que cada autor supimos balancear un rigor que requiere una obra colectiva, pero sí supone repensar las formas en las que nos comunicamos justamente, ¿no? Y que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con los abordajes, que tiene que ver con una didáctica de un capítulo del libro pensado para gente en distintas circunstancias. Entonces, en mi caso, un libro sobre pedagogía organizacional que trata de encontrar una hibridación entre el perfil ideal de un comunicólogo y el perfil ideal de una persona de pedagogía, implica hacer esa deconstrucción de las maneras, insisto, en que nos expresamos, pero al mismo tiempo un acompañamiento para que el capítulo sea una narrativa que se complejice poco a poco, ¿no? Y que vaya justamente guiando de la mano hacia los argumentos principales, ¿no? En mi caso, la idea de un modelo comunicacional basado en el cuestionamiento y en el diálogo, ¿no? Y basado sobre todo en el hecho de saber que el primer paso que tenemos que dar es, parece un cliché en ese momento, después de repetirlo tanto, pero el primer paso que tenemos que dar es saber que hay un otro que está esperando distintas cosas de la organización, por ejemplo, ¿no? Del tipo que sea. Para mí eso, con esa formación que tengo de pedagogía o esta línea de investigación que desde la licenciatura me interesó, era bien importante y justamente para cerrar mi respuesta, conectaba muy bien con la pedagogía freiriana, ¿no?
La pedagogía freudiana nos dice, en el campo de la educación, nos dice, la realidad se construye en el momento en que se está discutiendo, ¿no? Y el aprendizaje y el conocimiento se construye en el momento. No hay un conocimiento previo al aula, no hay un conocimiento previo a la organización, es ahí donde sucede. Y creo que en el caso de un capítulo es eso también. Si uno tiene un marco teórico-freiriano, tendría que preocuparse por justamente ir creando conocimiento en ese capítulo, aunque parece irónico porque es un trabajo solitario, pero no es tan solitario cuando se piensa que hay un otro ya leyéndote, ¿no? Y que va a estar ahí cuestionándote, y no vas a estar ahí, por ejemplo, para resolver argumentos, para resolver dudas. Entonces, el texto cobra vida propia, se escapa, y tienes que asegurarte lo mejor posible de que estudiantes, profesionistas, investigadoras, investigadores puedan apropiarse de esa narrativa que creaste a nivel académico. Doctora Cristina. Bueno, en mi caso fue un proceso donde conjunté, yo ya había trabajado con una compañera en algunos textos donde habíamos hecho el énfasis sobre la importancia que tiene la formación de los alumnos que se están especializando en comunicación organizacional y cuáles eran las áreas de oportunidad y lo que ellos estaban buscando. El énfasis que se hacía en aquellos textos era precisamente ese empate entre lo teórico y lo práctico. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en el capítulo, hago una conjunción entre estas necesidades que se tienen, digamos, en la parte académica en las universidades y en las necesidades que tienen las propias organizaciones, ¿no? Estamos en un entorno globalizado donde hay muchas multinacionales, donde necesitan gente del área de comunicación que tenga este perfil, que sepa resolver problemas en entornos multiculturales, porque podemos hablar de empresas multiculturales latinoamericanas, estadounidenses, inglesas, todas van a tener una cultura y todas van a necesitar a alguien que les ayude a generar esas herramientas de la cultura para darla a conocer, para que todas esas personas que las integran la puedan conocer y la puedan ir aplicando en su día a día. Entonces, ese fue el proceso que yo seguí. Sumé esas dos variables, digamos, Moni, y entonces lo que hice es generar un capítulo que le pudiera servir a alguien que me leyera como referente si quisiera investigar sobre el tema. Gracias, Cristina. Tengo una pregunta que desde el principio alguien se la ha preguntado de los escritores. Estamos hablando que esta vez desde hace algunos años tenemos públicos que son más digitales. ¿Cómo cómo hacer para que esos públicos digitales entren en este tipo de textos? Y número dos, hablando de comunidades digitales, ¿qué tiene que ver esto con el siglo XXI? O sea, ¿qué tiene de especial hablar de comunicación organizacional en el siglo XXI, sobre todo hablando que somos seres humanos digitales? Gabriel, perdón. Muy bien, Moni, gracias. Gracias por la pregunta, porque, insisto, la pandemia nos puso a reflexionar qué estábamos haciendo con el proyecto y sobre todo fue un desafío porque entonces ya no sabíamos en qué se iba a convertir ese siglo XXI. Habíamos pasado 20 años de un siglo XXI que ya en sí fueron bastante acelerados, ¿no? Vertiginosos, y de repente a medio proceso de escritura sucede algo que viene a transformar nuestras dinámicas de interacción, pero que de alguna manera, y eso no puedo decir que fue planeado porque evidentemente no fue, de alguna manera, en este momento de post-pandemia, releer el libro nos ayuda a darnos cuenta de cómo coincide justamente con lo que estamos haciendo en muchos tipos de organizaciones. Es decir, voy a hablar desde la universidad porque es esta organización que yo tengo más cerca y funciona en algunos sentidos muy similar a otras organizaciones. Después de pandemia, el regreso fue un regreso bien reflexivo para los integrantes de la universidad, de la organización,
profesores, administrativos, autoridades, estudiantes sobre todo. Era un regreso en el que teníamos que acoplarnos a una cultura híbrida en la que había presencialidad incierta y también había mucha actividad y sigue habiendo mucha actividad frente a la pantalla, ¿no? Pero también había algo que tiene que ver con lo humano y es una mayor sensibilidad a lo que ya decía Cristina hace un rato, respecto al peso y a la centralidad del individuo. Es decir, no sé en el caso de ustedes, que seguramente sucedió algo similar en Anáhuac, México, pero también en oficinas y también en multinacionales, regresar a ese espacio presencial implicó darnos cuenta de que habíamos estado sufriendo, no solamente durante la pandemia, sino durante muchos años atrás, cosas que nos desgastan en la organización, que nos hacen tener fricciones con los colegas, que nos hacen tener fricciones con la administración de una empresa, por ejemplo, y que tenían que ser visualizadas, visibilizadas. No podíamos seguir obviando el cansancio, las patologías, la ansiedad de vivir la ciudad, de atravesar el tráfico, de no poder comunicarnos con nuestros colegas al interior de una organización, sea cual sea. Creo que en ese sentido, entonces, la pandemia leída desde este libro, o el libro leído desde el fin de la pandemia, si podemos decir fin, nos deja ver cómo estamos siendo mucho más sensibles. Insisto, nosotros en la universidad, por ejemplo, ahora ya no podemos y ya nadie se da el lujo de minimizar los padecimientos emocionales, socioemocionales que tenemos como profesores, como administrativos, como colegas, como estudiantes, ¿no? Y por lo que he escuchado también las discusiones con estudiantes que ya están en empresas, por muy grande que sea, por muy pequeña, las organizaciones se están preocupando por poner al centro eso que decía Cris, ¿no? Que es la calidad de vida dentro de la organización, que tiene que ver con clima, que tiene que ver con cultura organizacional, pero que también tiene que ver con flujos de información y tocando los temas de merca y de publicidad, tiene que ver con los valores que estamos vehiculando a través de nuestras organizaciones hacia afuera. ¿Qué tipo de discursos y de narrativas estamos fomentando y hasta qué grado estamos siendo conscientes de muchos años en los que tal vez no se tomó la suficiente cantidad de reflexión para ser más responsables en lo social y en lo humano? Muchas gracias, Gabriel. ¿Cuál es tu opinión, Cristina, acerca de esta situación, acerca de los hombres digitales y por qué para el siglo XXI? Creo que el libro se vuelve muy relevante durante la pandemia porque esta pandemia exacerbó muchas cosas que nosotros sabíamos que existían en las organizaciones, pero que en realidad no éramos 100% conscientes de su existencia. Me explico. En empresas transnacionales o multinacionales, la comunicación organizacional se volvió una herramienta fundamental a través de todas estas redes sociodigitales. ¿Por qué? Porque era la manera en que la organización iba a estar en contacto con todos estos individuos que formaban parte de su fuerza laboral. Por ejemplo, hubo organizaciones que lo que decidieron fue, por ejemplo, darle un apoyo psicológico, financiero y social a sus empleados. Y la única manera que tenían de estar en contacto con ellos y de saber si estos canales estaban funcionando era precisamente digital, además de que estos canales fueron totalmente digitales. O sea, nosotros no sabíamos si uno de nuestros compañeros tenía depresión, por ejemplo, y esto lo exacerbó la pandemia. A través de estos programas que fueron comunicados mediante herramientas de comunicación organizacional, fue que se atendieron esas necesidades, reuniones que se hacían, actividades físicas. Todo esto se le pudo hacer llegar a los colaboradores gracias a la comunicación organizacional, a esos planes, a esas estrategias, a esas herramientas. Todo eso sumado fue lo que nos permitió atender las necesidades que se vieron exacerbadas durante la pandemia. Había gente
que vivía, por ejemplo, en lugares muy pequeños, era una familia más grande, entonces necesitaban distractores para los niños, necesitaban apoyo para la esposa, por ejemplo, o ellos mismos necesitaban una orientación financiera para poder encontrar una salida al problema que tenían en ese momento. Creo que la comunicación organizacional se volvió fundamental y una herramienta clave para conjuntar esas necesidades y encontrar una solución rápida y en ese momento para nuestros colaboradores. Gracias, Cristina. No sé, pero Mande. ¿me puedo permitir complementar algo súper rápido? Además, creo que potenciar lo digital también le está permitiendo a las organizaciones ser mucho más disruptivas, ¿no? Les está permitiendo explorar modelos de trabajo y de cultura organizacional que no se habían permitido, simplemente porque tal vez era muy arriesgado antes de la pandemia. Entonces, el confinamiento nos permitió jugar con otros modelos de organización y jugar con otras formas de interacción que no costaban mucho más dinero, que cuyo único riesgo era tal vez un poco de incertidumbre pasajera. Y ahora vemos organizaciones como, insisto, haciendo referencia a los trabajos de estudiantes en la Escuela de Comunicación en Querétaro, vemos organizaciones en las que se está jugando con modelos de interacción, con plataformas y con modos de trabajo que no se hubieran permitido hace 5 años. Entonces, lo digital le está permitiendo a las organizaciones ser más versátiles y esto está afectando positivamente también a una apropiación de la cultura organizacional desde muchas otras aristas que como colaboradores, como personal, como colegas, tal vez no hubiéramos pensado. Quiero invitar al público, si tiene una pregunta, puede escribirnosla y con gusto podemos darle lectura. Incluso voy a aprovechar, Mónica, para que quienes nos están siguiendo también en las redes sociodigitales, si tienen algún comentario, me lo hagan saber para que yo se las pase directamente a ustedes. Y yo quisiera aprovechar un poquito este pretexto que nos da Mónica de interacción para hacerles una pregunta a los tres en términos de estos aprendizajes, reaprendizajes y contraaprendizajes que también tuvieron las organizaciones, porque pareciera que hay un capital, decía en su momento Adela Cortina, cuando escribió este texto de responsabilidad social en la era digital, y Manuel Castells escribía uno de los textos centrales afirmando que el capital más importante en la era digital iba a ser el capital de confianza. Y ahí sobre eso quiero centrar mi pregunta de aprendizaje sobre aprendizaje, porque efectivamente hubo organizaciones que dentro de la lógica de todo lo que se presentó en la COVID y con esta hiperaceleración digital que sufrieron muchos, pues aprendieron cosas como las que decían ahorita ustedes, ¿no? Aprender a convivir con las tecnologías, trabajar a distancias, conciliar trabajo, familia, pero hubo otras que de pronto pareciera que el proceso fue a la inversa, y uno dice, ¿qué fue lo que los llevó otra vez a regresar a casi lógicas de la era industrial? Y el tema parecía que era la confianza, ¿no? Que decían, es que yo le di a mis trabajadores la confianza de poder estar trabajando desde sus hogares para que se resguardaran, y oh sorpresa, me daba cuenta que sacaban en sus fotos en Instagram que estaban en la playa, ¿no? Que salían a pasear al perrito, y decías, pero a ver, si yo los dejé en sus casas para que se refugiaran y se mantuvieran sanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces de pronto empresas que dijeron, oye, esto está generando una situación de injusticia social, porque de pronto entre los colaboradores dicen, ¿por qué él sí está en la playa y yo tengo que estar en mi casa refugiado? ¿Por qué él sí se la puede estar pasando bien y yo tengo que trabajar más horas de lo normal? Estos, vamos a decirles que como que parecen que son lógicas a la inversa. ¿Cómo las ven ustedes ahora que tuvieron la posibilidad de no solamente teorizar, sino de analizar casos donde se ven situaciones como estas? ¿De qué podríamos estar hablando? Bueno, en primer lugar, te voy a contestar yo. Las pequeñas, sobre todo las pymes, aprender a confiar en lo que no ven fue complejo, porque a las pymes le cuesta mucho trabajo aprender a confiar en lo que no ven. Las empresas multinacionales ya tenían esta experiencia de estoy confiando en alguien que está en otro país,
pero las pymes no tenían esta experiencia. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que tú, amigo, yo soy una pyme y tú, compañero, estás defraudando esta confianza. Y entonces pareciera que en el regreso hicimos un paso hacia atrás dentro de las pymes. O sea, pareciera que este proceso fue complejo e incluso en algunos de los docentes me comentan que incluso algunas pymes dieron pasos hacia atrás, en donde quiero a todos aquí en mi oficina 9 horas y aquí te estás porque defraudaste mi confianza. Eso fue en cuanto a las pymes, digamos que las empresas pequeñas. Pero quisiera darle la palabra a Cristi, que justamente habló de las multinacionales, para que ella nos platique cómo fue este proceso con empresas más grandes y multiculturales, perdón. Gracias, Moni. En el caso de las multinacionales, lo que sucede es que la misma estructura que tiene la organización le permitió hacer el cambio. Fue un reto, no fue fácil ni para la organización ni para los empleados. ¿Por qué? Porque pueden ser empresas multinacionales. Pensemos, por ejemplo, en una empresa mexicana que es multinacional, donde el corporativo está en México y sí, van a tener diferentes operaciones en otras partes del mundo, pero centrémonos en el corporativo. ¿Qué es lo que va a pasar? A todos los mandaron a su casa, todos están trabajando a distancia y como bien nos decía Jorge, es un tema de confianza, ¿no? O sea, yo creo que tú estás haciendo lo que tienes que hacer y yo confío en que lo estás haciendo. Es de los dos lados. En estas grandes empresas, creo que la gran ventaja que tienen es que la misma estructura les permite tener como un mayor control. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos ya tienen un plan de carrera para los empleados, por un lado. Por otro lado, trabajan por objetivos. Hay un objetivo grande que tiene la organización al que quieren llegar y cada una de las áreas va teniendo objetivos que van trabajando en función a ese objetivo mayor. A las personas se les evalúa en función precisamente del grado en el que alcanzaron esos objetivos dentro del área en el que se desempeñan. Entonces, para una organización grande, una multinacional, que a su vez es multicultural, es más fácil poder controlar esas variables que para una pyme. ¿Por qué? Porque tienen los mecanismos. De hecho, en las empresas grandes, ¿qué pasó? Que muchas de ellas, después de la pandemia, ya no quisieron que los empleados estuvieran los 5 días de la semana, 9 horas en la oficina. De hecho, se quedaron con un modelo flexible y entonces van 2 o 3 días, les dan la flexibilidad de seguir desde su hogar porque se dieron cuenta que la productividad no bajó, que al contrario, la productividad fue mayor, que la gente se comprometió, que la gente agradeció los espacios y las ayudas que la misma organización brindó. Ahora, es importante mencionar que no todas las multinacionales tomaron esas decisiones de apoyar al recurso humano. En donde sí lo hicieron, fue algo que jugó a favor de la organización y entonces el mismo empleado dice, ay, no, bueno, pues, o sea, estoy contento, me gusta, hasta el poder tener ese esquema híbrido, el empleado lo ve con gusto. Puede organizar sus tiempos, puede decidir cuándo va, porque a veces hay organizaciones que ni siquiera les dicen qué día tienen que ir. O sea, nada más les establecen 2 días a la semana te tienes que presentar y tú sabrás el día que vas. Trabajan sobre objetivos. Creo que esa es la diferencia. Para las pymes y las MIPYMES, el reto fue enorme. Primero porque tenían que sobrevivir y después porque tenían que confiar precisamente en su recurso humano. Tanto las grandes como las chicas salieron de su, digamos, de su status quo, o de su zona de confort, pero para las grandes fue más fácil porque precisamente la cultura, los mecanismos, todo lo que van trabajando desde el área de recursos humanos, para ellos les ayudó como mecanismos de apoyo, fue como una red para ellos al final. Creo que esa fue la gran ventaja. Sin embargo, fíjense que a mí me tocó ver también sorpresivamente casos de empresas que uno pensaría que su lógica y su racionalidad era a favor de este tipo de prácticas, pero sorprendía, o sea, empresas tecnológicas que exigieron el regreso total de sus colaboradores y dijeron cero home office, ¿no? Y ahora, si antes ya lo teníamos y éramos flexibles, ahora no lo somos, ¿no? Empresas que parecía que tenían
una lógica centrada en sus colaboradores, dejaron de apostarle por la salud física y mental de los colaboradores y se volvieron más explotadoras. Entonces, de pronto uno dice, algo ocurrió con el fenómeno de la pandemia al interior de las organizaciones que sí nos obliga a repensar qué tanto estábamos preparados para este tipo de entornos como cada vez más complejos, volátiles, riesgosos, ¿no? Con indicadores y mediciones, cuando elementos como el tema de la productividad no es el indicador que los mide, ¿no? Sino más el control, cuando no es tanto el indicador del objetivo, sino el que te estoy de alguna manera midiendo, ¿no? Hagas o no hagas, cumplas o no cumples, te veo, como dices, ¿no? Y saber que te estoy viendo me lleva a pensarlo, pero creo que sí hay un tema ahí pendiente para nuestras investigaciones en este terreno, ¿no, Gabriel? ¿Ibas a comentar algo? Pues justo en ese sentido, mi hipótesis es que el confinamiento fue un espejo que le puso frente a la cara a las organizaciones todo lo que habían hecho mal durante décadas. Es decir, el problema de los colaboradores no cumpliendo en la playa, en el bar, donde sea, no era un problema de los colaboradores, era un problema de una empresa que en lo presencial siempre funcionó solamente de manera coercitiva, nunca creó una cultura organizacional de compromiso y de apropiación profunda. Entonces, evidentemente, lo que iba a suceder en el trabajo remoto eran colaboradores que estaban liberados de esa coerción, que era lo único que conocían, y que entonces podían explorar otras áreas de su vida personal y cotidiana y dejar de lado los pendientes. Entonces creo que, igual que pasó con muchas otras cosas, la pandemia nos puso enfrente de lo que habíamos estado haciendo mal en la universidad, en las empresas, en el gobierno, durante décadas, y que solamente funcionaba por una cuestión de biopolítica, en términos de Foucault. La biopolítica de llegar a tu escritorio y sentarte 8 horas, que es lo que te hace trabajar. Evidentemente ahora volteamos hacia atrás y decimos, no, eso no es humano, ni es productivo, ni es saludable en ningún sentido. Pero creíamos que funcionaba porque era el único modo de trabajo que muchas empresas habían intentado. Y estas empresas que habían parecido disruptivas hasta ese momento, como Google, por ejemplo, tal vez lo que evidenciaron fue que era el relato y era el discurso, pero no era lo que estaba sucediendo en el corazón de la organización. Y quisiera aprovechar, como que se terminan de animar nuestros colegas que están aquí en línea para preguntarnos el tema del cambio generacional, ¿no? Ustedes, Mónica, Gabriel, Cristina, que les ha tocado impartir incluso cursos tanto para gente de niveles de licenciatura, de posgrado, pero que también están muy en contacto con el ámbito profesional, habrán visto que hoy para las nuevas generaciones el tema de la construcción de una carrera laboral dentro de una organización no significa lo mismo que para nosotros. A nosotros nos formaron, como decíamos, para jalar cables y llegar algún día a la presidencia de una organización, construir historia, trayectorias, ¿no? Y hoy pareciera que para muchos de ellos la organización es un trampolín de experiencias, un trampolín de competencias que voy adquiriendo. Cuando la experiencia ya no es gratificante, cuando ya me aburro dentro de esta organización, migro, y lo cual hace que un chico de pronto, sobre todo desde los millennials para acá, pues vemos cómo llegan y dicen, yo a los 35, 40 años me quiero jubilar, me gustaría tener el estatus y el sueldo que tuvo mi padre cuando se jubiló y tener casi una casa en Bora Bora cuando me esté jubilando a los 35 años, pero es decir, su condición de lo laboral cambia, y entonces la pregunta es, hoy las organizaciones están preparadas para estos perfiles porque hoy las organizaciones quieren tener cultura organizacional, quieren hacer carrera en la organización, quieren que la gente pase, pero esto pareciera que no está en su mindset. Y lo digo porque hace tiempo hablando con la gente precisamente de los headhunters, ¿no? Nos decían es que cada vez nos cuesta más trabajo formar gente y buscar talento para las organizaciones que quiera hacer carrera en la organización. Y esto implica temas de ponte la camiseta,
sé leal a la compañía, hacen marketing, ¿no? Estas cosas que para nosotros eran muy dadas, hoy no están en el imaginario de estas generaciones. Lo decían ustedes ahorita, incluso hasta conceptos de yo quiero tener una empresa que sea pet friendly porque quiero ir con mi mascota a mi trabajo, ¿no? Quiero una que esté cerca de mi casa porque me quiero ir en bicicleta, o sea, quiero que me den esta flexibilidad de horarios porque yo no pienso ir los jueves y viernes en la tarde porque esos días me los dedico a mí, prefiero trabajar de lunes a miércoles 15, 18, 20 horas, o sea, pero a cambio de esto, y la pregunta es, ¿la organización está ya en estas dinámicas en el siglo XXI? ¿Lista para este tipo de cambio generacional? Yo recuerdo que tenía un docente que decía, y hace 20 años, por cierto, que decía que en unos años venideros las empresas iban a tener que enfrentarse a empleados piraña. Es decir, yo veo este pedacito de carne, lo muerdo, y si veo uno más grande, suelto este y muerdo acá. Y es así como empresas disruptivas, como mencionaba Gabriel, como Google, pues dejaron de ser solo esa para tener más. Y entonces hay empresas como Mars que llevan sus perritos o tienen día del sombrero y día del disfraz. Las empresas han tenido que ir mutando esta situación para ir generando sobre todo ese sentimiento del empleado y de estoy siempre contigo, traigo puesta la camiseta. Yo quisiera preguntarle a Gabriel, sobre todo porque es especialista en toda la parte social y sociológica, cómo es que las empresas han tenido que cambiar justamente lo que nos platica Gabriel, Jorge, este cambio de pensamiento. Bueno, yo estoy dividido y tengo una hipótesis que se divide entre digamos, la razón que se le puede dar a esos empresarios cuando se quejan de ciertas culturas generacionales y también las demandas de nuevas generaciones que no están dispuestas a sacrificar lo que se sacrificó en la generación de los baby boomers o de la generación X, ¿no? Por ejemplo, hay varios videos circulando a ciertos momentos en redes sociales donde empresarios se quejan de los chicos Ibero, de los chicos Anáhuac, de los chicos Tech, y lo dicen abiertamente: a mí no me conviene contratar a esa gente, yo prefiero contratar a alguien de universidad pública. O de niveles técnicos, por ejemplo, que van a aprender a hacer muy bien ciertas tareas. Lo que yo leo en ese discurso es que son a veces empresas del siglo XIX disfrazadas de empresas del siglo XXI. Es decir, no alcanzan a entender que las generaciones actuales, que no son generaciones de cristal, están buscando una calidad de vida más interesante que a lo mejor la que buscaban nuestros padres en los años 60, ¿no? Y entonces para ellos es inconcebible pensar que vas a pasar 40 años en una misma empresa sin evolucionar y también sin apreciar que la vida está en otro lado, no solamente en el trabajo. Entonces yo creo que hay muchas organizaciones que no alcanzan a entender eso y que esperan de los jóvenes de 20 años la misma actitud de sus abuelos cuando el mundo está exigiéndoles otra cosa a unos y a otros. Me parece que entonces tendríamos que, como escuelas, como universidades, tendríamos que cuidar a nuestros estudiantes porque van a salir y van a enfrentarse con organizaciones que no han sabido reflexionar con esto y que quieren explotarlos hasta el fondo sin preocuparse por su salud socioemocional, por su salud evidentemente psicológica. Entonces, esta sociogénesis de esas organizaciones es una sociogénesis del siglo XIX, tratando de lidiar con generaciones que esperan otra cosa a nivel más filosófico de la vida, ya no solo del trabajo, ¿no? Y a nivel de lo tecnológico, digo, por ahí estaba el famoso texto de Oppenheimer, ¿no? El de sálvese quien pueda, ¿no? La transformación de las organizaciones precisamente a partir de la incursión de todas estas nuevas tecnologías 4.0. Y una de las cosas que llama la atención es que uno diría, bueno, la robotización, la automatización,
va a desplazar a los puestos laborales, y en algunos casos, decía Oppenheimer, pues no, se reinventarán, ¿no? Como es el caso de un concierge en Las Vegas, que hoy te puede dar el servicio un robot y te atiende todo el robot, y sí, bueno, pues Las Vegas se tendrá que reinventar, pero habrá otros lugares donde efectivamente sí desaparecerán algunos de los puestos, y la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando en los dos sentidos? Las organizaciones para esta transformación, y por el otro lado, nosotros como futuros trabajadores de una organización o futuros emprendedores o desarrolladores, para meternos en estas dinámicas, ¿no? Yo creo que también ahí hay un tema que habrá que discutir, y que no sé si estará pendiente en alguno en el segundo tomo que puedan sacar de este volumen, o en el que estás preparando, Alex, ¿no? Cristi. Gracias, Moni. Voy a complementar un poco tanto lo que dijo Gabriel como lo que nos acaba de comentar Jorge. Del lado de Gabriel, coincido contigo, Gabriel. Creo que la realidad ha sobrepasado a las organizaciones. Las organizaciones se han quedado un poco atrás con estos cambios. Cuando uno hace investigación al interior de las organizaciones, es muy clara la diferencia entre las generaciones. Las organizaciones tienden a ser un poco reticentes en estos cambios. Quieren justo que pues, te quedes 20 o 25 años y que trabajes las jornadas muy largas, y las generaciones nuevas no lo quieren. Pero al mismo tiempo esto sobrepasa la organización y sobrepasa el individuo, porque este es un fenómeno que nos afecta como sociedad. Porque entonces, ¿qué va a pasar? O sea, las generaciones como las nuestras, ¿cuántos más años vamos a tener que trabajar? Porque las que vienen abajo de nosotros ya no están dispuestas. Como bien decía Jorge, no, me quiero a los 35 con una muy buena jubilación y con mi casa en Bora Bora, pero no estoy dispuesta a sacrificarme por eso, ¿no? Entonces creo que tendríamos que llegar a un justo medio como individuos y como organización que nos permita solucionar este problema que nos afecta como sociedad, porque al final eso se ve reflejado en las pensiones, en el tiempo que vamos a tener que trabajar más. Por ejemplo, eso ya lo está viviendo Europa, ya tienen calculado que la gente va a tener que trabajar más años, aunque no lo tenían pensado. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no lo quieren. Creo que tiene que ser un trabajo en conjunto como sociedad, como individuos y como organizaciones, donde cada uno de estas tres áreas tiene que hacer su trabajo y tiene que trabajar en conjunto para llegar a ese mismo objetivo. Porque el problema no nada más es en México, lo podemos ver en cualquier otro país. Va a ser un reto que vamos a tener eh, como sociedad. Ahí complementaría yo un poco lo que nos comentó Gabriel. Y del lado de Jorge, ese se me hace un tema muy interesante, porque algo que debemos de tomar en cuenta en esa automatización es, por ejemplo, el papel que debe de jugar la ética dentro de las organizaciones. Y creo que esa va a ser la parte que nos va a dar el norte de hasta dónde la automatización tiene que llegar. Porque también, ¿qué vamos a hacer entonces como sociedad con tantas personas que se van a quedar desempleadas porque los robots pueden hacer su trabajo? Ahí la ética creo que va a ser la gran guía para la sociedad, para los gobiernos y para las organizaciones en el momento en que tomen esa decisión. Creo que entre la comunicación y la ética está ese diálogo para poder llegar a ese justo medio en que tampoco nos vayamos todo automatizado o que nos quedemos como estamos, porque como también me decía Gabriel, ¿no? O sea, el reto es que hay mucha gente que está dentro de una organización que no está comprometida y que no trabaja estando dentro de la oficina o en su casa, o sea, es lo mismo. No se compromete y no es responsable ni en su casa, ni aunque esté sentado 8 horas en la oficina, o sea, igual no trabaja en ninguno de los dos lados. Entonces, creo que también como sociedades tenemos muchos retos en esos dos temas. Creo que tendremos que escribir un libro que se llame Perspectiva para la comunicación organizacional en el futuro. Sí, y prácticamente en el futuro pasado, ¿no? Porque además ya mucho ya también nos quedó corto, Mónica, o sea, lo decíamos, yo hace unos días estaba platicando precisamente aquí con uno de nuestros egresados sobre temas de inteligencia artificial empleadas hoy, por ejemplo, en el trabajo de las industrias creativas, ¿no? Entonces, como ya hay muchas páginas donde tú ya puedes incluso como copy poner 3 insights y dices, quiero hacer un spot publicitario para público de 18 a 25 años,
sobre una compañía que venda termos. Y la inteligencia artificial se mete, busca en toda el internet información que puedas sacar y te hace el guión y además te dice para cuándo lo quieres, o sea, 15, 20, 30 segundos, lo quieres para redes sociodigitales, lo quieres para radio, te hace las aplicaciones y uno dice, a ver, el tema no es la automatización, sino el tema ya viene, como decía Cristina, en términos de ¿y a quién le pertenecen los derechos de ese copy? ¿Es legítimo o no es legítimo? ¿Hasta dónde realmente estoy haciendo un uso abusivo de la tecnología porque puede captar todos los insights de mis consumidores y a partir de ahí, más que hacer un ejercicio persuasivo, un ejercicio manipulador? O sea, cosas que ya tienen que ver con algo mucho más profundo en términos de la praxis, pues habrá que analizarlo, ¿no? Porque son dinámicas que ya hoy, te digo, lo viven, no es futuro, es algo que ya lleva 5, 10, sino hasta 15 años trabajándose en algunas organizaciones. Simplemente, como dice Thomas Friedman, apenas nos estamos dando cuenta, muchos de nosotros pareciera que estábamos dormidos y apenas nos damos cuenta de este cambio. Pero yo creo que ahí tenemos un gran desafío y bueno, creo que el texto que ustedes nos han venido a presentar el día de hoy, pues es una gran aproximación en varios sentidos, ¿no? Por un lado, el reto que tenemos los comunicadores para entender la dinámica de las organizaciones, como académicos, saber que tenemos que seguir haciendo mucha investigación aplicada al interior de las mismas para entender sus dinámicas, sus retos, sus desafíos, sus tendencias, incluso poder ayudarles a predecir muchos de los cambios que van a empezar a sufrir y a partir de ahí también como consultores poder nosotros enriquecer su labor, pero creo que también en el caso de nosotros como formadores en este triple eje, ¿no? Que traemos nosotros, también cómo preparar a las nuevas generaciones para estas nuevas dinámicas que se están dando, que en algunos casos, como dice Gabriel, son casi de era agrícola y en otras ya van en el futuro, ¿no? Entonces, saber que en una misma cuadra puedes tener un trabajo donde piensan 2 glaciaciones atrás tus directivos y otros van 2 glaciaciones hacia adelante en sus dinámicas, ¿no? Y en sus formas migratorias también. Entonces yo creo que pues ahí es algo que ojalá que ustedes que con este equipo multidisciplinario también que armaron para este texto al cual pues hoy nos han invitado hacia su lectura, pues sirva también como antecedente, como para ir haciendo una segunda exploración, ¿no? De la comunicación organizacional, ya no para el siglo XXI, sino para estos entornos, como decíamos, complejos, volátiles, ambiguos, riesgosos, ¿no? Donde la reputación pareciera ser el único indicador con el cual se mide el trabajo de una organización y hay muchas otras lógicas que habrá que seguir analizando al interior de las mismas. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias, Cristina, por todo el trabajo. La verdad es que la doctora Elba y Gabriel lograron un gran equipo multidisciplinario y es muy loable lo que hicieron. Y actualmente en la construcción del segundo libro, que en este momento no tiene que ver con la comunicación organizacional, también el maestro Gabriel logró otro gran equipo de escritores. Es muy loable lo que hacen, la verdad, su labor. Y quiero agradecer también a Cristina por todo el trabajo. Muchas gracias por ser parte de este gran equipo humano. Muchísimas gracias, Cristina. No, pues muchísimas gracias a Elba, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad. Y muchas gracias a ti, Moni, por aceptar la invitación de ser la moderadora. Y muchas gracias a ti, Jorge, por el apoyo y por toda la ayuda que nos brindaste para que esto se pudiera llevar a cabo. Y espero que podamos coincidir nuevamente todos. No, por supuesto, y yo creo que hay una pregunta obligada que no ha hecho y que yo esperaba que hiciera alguien de aquí de nuestra audiencia, que es ¿y dónde consigo el libro? ¿Dónde podemos encontrarlo? Sé que ahorita Gabriel anda en la FIL en Guadalajara presentándolo, pero si alguien estuviera interesado, ¿cómo pueden adquirir el libro? Bueno, yo creo que ahorita si están cerca de Guadalajara es el momento, porque hay muchos ejemplares que están acá, pero una vez que se acabe la FIL, la manera más fácil de encontrarlo va a ser fácil relativamente, en la Nahua Querétaro, ¿no? Que es donde estamos distribuyendo el libro. Con gusto
hacemos llegar por paquetería el libro físico a donde ustedes nos indiquen. Es un proceso sencillo en realidad, podemos estar en contacto. Por ahí voy a dejar mi correo para que me vayan diciendo cuántos ejemplares quieren. Ojalá que los libros ya sabemos que son para discutirse, para platicarse, entonces ojalá que se lea mucho, que se discuta, que nos critiquen y que venga muchas provocaciones para el segundo volumen, como dice Jorge. Pues así es. Y bueno, pues por aquí ya empiezan a llegar algunos comentarios. Seguramente, Gabriel, te vamos a estar pidiendo por ahí algunos ejemplares y esperemos próximamente tenerlos también aquí en la universidad, en el campus, de manera física, para que puedan presentarlo con nuestros doctorandos, maestrantes, en todos nuestros programas de posgrados aquí en la Facultad de Comunicación, porque nos va a dar mucho gusto que puedan dialogar con ustedes de manera presencial. Y yo no quisiera cerrar este conversatorio en esta presentación del libro virtual sin antes, pues, agradecerles muchísimo su participación. Aquí tengo un reconocimiento virtual, pero me encantará podérselos compartir posteriormente de manera física. Gabriel Medina Aguilar, muchísimas gracias, Gabriel, por tu participación en este webinar, presentación del libro Comunicación Organizacional para el siglo XXI. Muchas gracias, Jorge. Es un honor estar con ustedes. No, al contrario, igualmente para ti, Moni, muchísimas gracias. Mónica Hurtado Marroquín, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, presentarte aquí con toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Jorge, Cristi. Yo espero que puedan venir pronto. Te esperamos acá, Jorge. Ya sabes que la Anáhuac Querétaro es tu casa y Cristi, en verdad también queremos verte por acá. La Anáhuac Querétaro es su casa y ojalá puedan venir próximamente, Cristi, a presentar el libro y Jorge a darnos una conferencia, por favor. Muchas gracias. Encantados, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a nuestra querida Cristina Barroso Camiade por habernos hecho posible este webinar, presentación del libro, Cristina, y sobre todo por tu valiosa colaboración en el mismo. No, muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad. Moni, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de ir a la Anáhuac Querétaro. Ya tendremos ahí pendiente seguramente para armar también aquí una especie de pequeño seminario, taller con todos ustedes, autores del libro. Quizá creo que valdría la pena muchísimo ya hacer uno de manera más interactiva con toda nuestra comunidad y que puedan realmente sacarle todo el provecho a este gran texto que están presentando el día de hoy allá en la FIL en Guadalajara, pero que seguramente va a ser un éxito también para nuestra comunidad de pensadores de la Universidad de Anáhuac en el campo de la comunicación, por este aporte que están haciendo ustedes en los estudios, sobre todo de orden organizacional. Pues muchísimas gracias, gracias Mónica, gracias Gabriel, gracias Cristina, gracias a todas las personas que estuvieron enlazadas con nosotros esta tarde. Recuerden, vamos a hoy concluir estos ciclos de webinars de este año. Prácticamente estamos cerrando con ustedes este ciclo. Estamos por preparar los del próximo año, todo el paquete, pero con esto de que ya se vienen los cierres de años, exámenes y sobre todo las grandes cargas administrativas para todos nosotros, vamos a cerrar esta temporada con la presentación de que fue el libro precisamente importante para nosotros sobre la comunicación organizacional para el siglo XXI, pero nos estaremos ya sintonizando con todos ustedes a partir de enero, donde vamos a tener muchas sorpresas también en términos de las dinámicas que vamos a incorporar dentro de estos webinars permanentes que tenemos en la Facultad de Comunicación. Pues les deseamos lo mejor, que tengan un excelente cierre de año, unas excelentes fiestas en compañía de sus familiares, amigos y colaboradores en sus organizaciones, y nosotros no nos queda más que mandarles un fuerte abrazo y desearles lo mejor. Muchísimas gracias, Mónica, Gabriel, Cristina, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.